Hola, soy la maestra Itzel Capistrán y les voy a hablar de una investigación que se llama Pauta y Prácticas en la Administración de Psicofármacos a Niños. Esta investigación obedece a una investigación más grande de un proyecto de tesis de maestría que desarrollé. Y bueno, a manera de introducción, me gustaría mencionar que parte de la expansión del conocimiento médico y de su imposición sobre otros conocimientos contribuye a una reestructuración de prácticas sociales, donde los discursos médicos son inmiscuidos a determinada reestructuración de prácticas, como son cuestiones de la ingesta, son cuestiones de cómo manejar asuntos o problemas de las personas en su vida cotidiana, y de manera central en la cuestión de los infantes. En la cuestión de los niños, estos han sido descritos como personas que pueden llegar a convertirse en personas con trastornos mentales, donde ayuda a concretarse de que de la noción de que los niños son una etapa, o bueno, la infancia tal cual es una etapa en la cual se puede manifestar los síntomas tempranos de trastornos mentales, que en etapas adultas ya sería una cuestión de atender, y en una cuestión de la infancia pues sería una cuestión más preventiva. Viendo cómo dentro del discurso médico se suscribe más o se apuesta más a una cuestión de prevención, pues es atacada la infancia a través de visibilizar las conductas que no son o no serían catalogadas como adecuadas para la edad o para el contexto, y tratar de verlas como síntomas de algo que está pasando y que debe de ser minimizado o erradicado para que en un futuro no sea una complicación para estos niños. Dentro de la metodología empleada, se tuvo como objetivo principal en analizar la pauta de administración de los psicofármacos de los padres con niños diagnosticados con algún trastorno mental. Se llevaron a cabo entrevistas biográfico-episódicas para poder alcanzar ese objetivo, y para analizar eh, el corpus que se obtuvo a través de las entrevistas, se llevó a cabo a través del análisis de las estrategias discursivas planteadas desde la propuesta de la psicología discursiva. Dentro de los resultados que se lograron constatar en cada una de estas entrevistas, fue que en su mayoría los niños habían sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención, por lo cual el medicamento de primera línea era el metilfenidato, y muchos de estos padres también no lograban identificar igual el psicofármaco que estaban administrándole. Después de estos dos estaba la risperidona, le seguía el valproato de magnesio, y en una cuestión de solamente un usuario, la motromicina, el Torazyme y el Pantival. Cada uno de estos fármacos a veces era administrado hacia un mismo infante, en una cuestión de que eran 2 fármacos o 3 fármacos por cada niño, o nada más uno, dependiendo de la indicación del psiquiatra. A manera de ver cada una de las pautas que los padres llevaban a cabo al momento de administrar los fármacos a los niños, retomo el análisis de la entrevista 10 a manera de ejemplo en esta presentación, pero se realizó con cada una de esas entrevistas. ¿Qué es lo que le daba? La mamá R, la mamá de S, le daba metilfenidato. ¿Quién se lo daba? R, o sea, la mamá. ¿Cómo se lo administraba? Siempre era en la mañana, cuando él desayunaba leche con galletas, y antes de que terminara su último trago de leche es cuando le daba el medicamento, y no en ayunas, ni con agua, porque si lo tomaba antes de desayunar ya no comía nada. Cuando era antes de las 8 de la mañana, para que le durara el efecto durante esa hora, durante el tiempo de la escuela, y ya que llegaba a su casa, pues ya no estuviera como una cuestión de todavía los efectos, y más que nada porque mucha de la ingesta de los fármacos iba encasillada
a que tuvieran buen aprovechamiento dentro de la escuela, o porque las mismas maestras o directora, perdón, obligaban a que los padres les dieran el fármaco a sus hijos a manera de que pudiera la maestra pues dar su clase de una manera adecuada. Donde lo administraba en casa. ¿Y para qué? Para el TDAH que le diagnosticaron y para poder concentrarse en la escuela. Retomado tal cual de las palabras que mencionaba la madre en este caso. Me quiero adentrar, a lo mejor yéndome o parecería que me estoy saltando un poco de lo que se vio dentro de la cuestión analítica, porque me gustaría centrarme dentro de las conclusiones para poder ver un poco más, ocupar un poco más este tiempo para adentrarme en ello. La comida tal cual era una cuestión guía dentro de los padres para la ingesta de los psicofármacos, ya sea en una cuestión temporal o en una cuestión donde fungía un papel importante a la hora de la administración. Porque muchos de los padres se guiaban en cuestión de los horarios de comida para ver cuándo era la ingesta del fármaco. También a raíz de esto, muchos de los padres mencionaban que el fármaco tenía que ser ingerido después de que los hijos comieran, porque parte de los efectos secundarios del fármaco era que le disminuía el apetito. La casa era vista y era contemplada como un ambiente controlado en el cual se podía dar una ingesta un poco tranquila, un poco tanto a las medidas de los mismos padres. ¿Por qué? Ellos controlaban un poco más la cuestión de en qué momento se lo daban, cómo se lo daban, y otras cuestiones ambientales, como el caso de la entrevista 10 que mencioné, que era una cuestión de tomar leche, galletas, y en el último trago es cuando le daba la pastilla. Cosas que muchas veces no podían ser controladas si se recurriera a la ingesta dentro de otros espacios. La madre tal cual es la figura central encargada de ello, donde si bien en algunas de estas familias están presentes o en otras ausentes los padres, muchas veces la madre es la que se encarga de todas estas cuestiones, de todas las prácticas que conlleva la ingesta de psicofármacos. Porque era una cuestión donde ellas eran las que los acompañaban o los llevaban a sus visitas con el psiquiatra, quienes iban a surtir la receta, quienes se encargaban de administrarla y quienes se encargaban de vigilar y de ver todos los efectos y reportarlos o en la siguiente visita con el psiquiatra. Junto con ello, entonces se retoma que la madre, como figura de ello, muchas veces toda su cuestión de la vida cotidiana, de lo que eran sus prácticas, se veían reestructuradas a partir de la incorporación de sus hijos en el ambiente del tratamiento psicofarmacológico. Muchas de estas madres dejaron de trabajar, muchas de estas madres dejaron de hacer o cumplir con algunas de sus actividades por adentrarse en cuestiones de citas a los médicos, citas con especialistas, de consultas, de tratamientos, de terapias, de rehabilitaciones, etc. Y también lo que se ve es que hay una psicoeducación hacia los padres para comprender el funcionamiento de los fármacos. Porque los padres logran comprender para qué lo están ingiriendo sus hijos, cuál es la finalidad, algunos de los efectos secundarios, y muchas veces cuando los efectos secundarios son contrastados como una forma de deslegitimar el beneficio que podría aportar el psicofármaco a sus hijos, parte del discurso del psiquiatra involucrado en que son parte de la mejora. Y los padres retomaban estas cuestiones discursivas para incorporarlas dentro de su discurso y a su vez ellos empezar a aportar esta parte de la justificación y de la legitimación de los medicamentos pese a los efectos secundarios que podían ver en sus hijos, que algunos de ellos no es parte central de esta investigación, pero los menciono, parte de estos efectos secundarios conllevaba de que los niños estuvieran dormidos gran parte del día, que la pérdida de apetito, que es lo que mencionó una de las madres, el perder incluso la conciencia, el
la pérdida de memoria, entre algunos otros efectos secundarios que si uno pensara que esos efectos secundarios bastarían para comprender de más allá del coste, más bien del coste del beneficio que pudiera a lo mejor aportarle, eran retomados y reestructurados dentro de un marco de la forma de constatar que los medicamentos estaban surtiendo efecto dentro de las promesas que tenían la ingesta de estos fármacos. Y si bien había una cuestión de psicoeducación por parte de los padres de que ellos sí conocían cuáles eran los efectos, cuál era el funcionamiento de estos fármacos, los hijos no necesariamente conocían el para qué lo estaban ingiriendo. Esta cuestión de que los hijos conocieran los beneficios, los posibles beneficios, los posibles efectos, incluso la razón del por qué estuvieran ingiriendo, lo desconocían. Para los padres no era algo primordial que ellos tuvieran que comprender, porque ellos no tenían pues voto ni decisión ante la decisión de si seguir o continuar con una cuestión de seguirlos ingiriendo o no. Por ello, para los padres, pues no era primordial que los hijos tuvieran una comprensión del qué estaban ingiriendo o para qué era. Toda esta cuestión de la pauta de la administración me gustaría que fuera vista desde una cuestión de crítica, una cuestión un tanto reflexiva de todas las cuestiones que conllevan estas prácticas y de los actores que también están involucrados dentro de la misma. Actores que bien no pueden ser a lo mejor tomados en cuenta, como los mismos niños, cuya voz es invisibilizada, no tomada en cuenta, y como la reestructuración de las prácticas de los padres a través del discurso médico, pues lleva a otras cuestiones, o soslaya más bien otras cuestiones que a lo mejor podrían haber o podrían estar invisibilizadas mediante la maximización de las promesas o las esperanzas depositadas en los beneficios de la ingesta de psicofármacos que no necesariamente se puede constatar. Espero que esta, o bueno, con ello quiero concluir ya mi presentación. Espero que podamos, pues, como les digo, que se quede como esa invitación a la cuestión de la reflexión. Y pues eso sería todo y muchas gracias.